Pues vamos a empezar con una serie nueva. Yo estoy muy expectante. La idea es que podamos estudiar toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Se imaginas qué padre? Quizá de aquí a 8 o 10 años, que yo le calculo, ¿no? Quizás, ¿no? Unos 7 años, que estemos cerrando Apocalipsis y dándole vuelta y retomando Génesis. Pero bueno, hoy empezamos en nuestro contexto de 15 aniversario. Empezamos con la introducción al estudio general del libro de Génesis. ¿Sí? Del libro de Génesis. Yo quiero invitarle a que traiga su cuaderno, que traiga su Biblia, que haga anotaciones. Sí, hay algunos datos interesantes, hay cosas que Dios va a hablar, sí, y debo decir que vamos a esforzarnos porque va a ser una dinámica distinta. La realidad es que aun cuando estamos acostumbrados a compartir de alguna manera sistemática, ¿no? Y también por temas, ¿no? Por las series, bueno, ahora va a ser una enseñanza narrativa. ¿No? Va a ser un poquito distinto, pero y quizás en algún domingo vamos a abarcar 2 o 3 temas, ¿sí? Entonces creo que va a ser de mucha bendición. ¿Usted lo cree? Yo sí. Por favor, esté orando por nosotros, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la introducción. Repito, es un estudio general. Vamos a hablar de un panorama general, ¿sí? Una introducción al libro, y si tuviera que titular este tema sería un Dios personal, ¿sí? Un Dios personal o el Dios personal, ¿sí? Entonces, ¿qué no esperar de la serie? ¿Sí? No digo del libro de Génesis, sino de la serie. Bueno, no esperemos un estudio sistemático. Sí, no va a ser un estudio sistemático, no va a ser una escuela bíblica, ¿sí? Sino va a ser una enseñanza narrativa, ¿sí? Haremos o intentaremos, tomados de la gracia del Señor, hacer teología bíblica, aun cuando nos apoyaremos de muchos otros textos para enfatizar en algún punto que la narrativa bíblica lo dé. Bueno, el énfasis será lo que el texto nos indique en su contexto inmediato, ¿sí? Entonces espero que se pueda entender lo que comenté. ¿Qué sí podemos esperar? Bueno, pues estaremos acompañados a escudriñar el relato bíblico, ¿sí? Toda la Biblia. Creo que es una muy buena oportunidad, ¿verdad? Para empezar. Entonces conoceremos la intención del autor y veremos quién está detrás de cada historia y enseñanza, pues que es el mismo creador del universo, ¿sí? Entonces conoceremos que Dios es un Dios personal desde el principio, y Él es quien ha propiciado una relación íntima con el ser humano. Sí, vamos a ver distinciones, sobre todo en esta introducción, acerca del Dios de la Biblia y el Dios de algunas otras culturas, ¿sí? De esos dioses paganos que andan por ahí. Y bueno, eso es lo que sí podemos hablar. Puedes esperar de la serie que te vas a topar con que Génesis es un libro que habla de ti, que habla de tu creación, ¿sí? Que habla de tu creador. Y en algún momento, si no es así hasta el día de hoy, habla de tu Dios, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Oramos? ¿Sí? Quiero que por favor ores por mí. Y yo voy a orar por ti, mi hermano. ¿Va? Señor, gracias por este tiempo, gracias por este año, por todo lo que nos has dado y por todo lo que se viene, Señor. En esta nueva serie, en el estudio del libro de Génesis, Señor, reconocemos que necesitamos de tu gracia como siempre le hemos necesitado, y reconocemos que dependemos de ti. Dependemos de ti. Yo oro por cada uno de mis hermanos para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones
y que en cada uno haya esa determinación, ese deseo de poder dar respuesta, Señor. No solamente el deseo de crecer en el conocimiento de tu palabra, que es bueno, sino que de manera integral también crezcamos en la respuesta, en la obediencia. Deseo, Señor, que podamos ser transformados, Señor, en una totalidad, porque lo necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El libro de Génesis es el primer libro de los 5 libros que componen el Pentateuco. Sí. Estos 5 libros, el Pentateuco, es atribuido tradicionalmente a Moisés y forma parte esencial tanto de la Biblia conocida como el Tanaj o Biblia hebrea, como también la Biblia cristiana, que es la misma, ¿verdad? Que es Génesis. Sí. Entonces Génesis narra los orígenes del mundo, narra los orígenes de la humanidad y específicamente del pueblo de Israel, su pueblo. Sí. Y está estructurado por 2 grandes partes. ¿Sí? La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 11. ¿Sí? Lo podemos definir. Voy a tomar de un pastor de Monterrey que lo dice así, ¿no? Grandes acontecimientos. Del capítulo 1 al capítulo 11. Que incluye la creación del universo, ¿sí? La creación de la materia a tiempo, la creación de la humanidad, el diluvio y la torre de Babel, ¿sí? Grandes acontecimientos. Del capítulo 1 al capítulo 11. Del capítulo 12 al capítulo 50 vamos a ver grandes personajes. ¿Sí? Y estos es el relato de la vida de estos patriarcas, ¿sí? De Israel. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Sí? Entonces, Génesis, el bosquejo general, se divide en 2. Grandes acontecimientos y grandes personajes. ¿Sí? Entonces, el libro de Génesis se clasifica dentro del género literario narrativo histórico. ¿Sí? Y abrazamos esa verdad. Sin embargo, en la teología moderna, quienes abrazan sobre todo la crítica textual, lo clasifican como género literario, como narrativo histórico mitológico. ¿Sí? Ahora, conforme nosotros vayamos avanzando, yo voy a presentarles a ustedes distintas posturas teológicas, ¿sí? Es decir, las que son relevantes y que puede haber cierta posibilidad, y las vamos a presentar acá. Ahora, esto por supuesto no con el deseo de confundirlos, sino que puede ser una postura que si nos vamos por una o por otra no agrede la doctrina fundamental, ¿sí? Y ahí apelo por supuesto, a la madurez de cada uno, ¿sí? Entonces veremos diferentes posturas e implicaciones de cada una. Esto porque tenemos que ser lo más honestos posible desde acá. ¿Me explico? Y no se trata de imponer pues ninguna postura personal, sino lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Pero tranquilos, no va a ser una cuestión, no se preocupen, no va a agredir nada de la doctrina fundamental, ¿sí? Entonces, en Génesis, y esto es importante, muy, muy importante, para nosotros acercarnos al texto de la mejor manera, y es que Génesis no es un documento científico, ¿sí? Si a ustedes los que les gusta debatir la ciencia, ¿verdad?, con Génesis, pues no lo haga, porque Génesis, aun cuando habla de verdad, no es un documento científico, ¿sí? Y ahorita voy a desarrollar un poquito más esta idea, ¿sí? De alguna manera, la ciencia moderna ha sido un paralelismo en cuanto a su presentación respecto al orden de la creación y a los niveles geológicos, pero este no es un documento científico, tampoco es un documento anticientífico. Es decir, no es un documento que va en contra de la ciencia. No, más bien, sí, es un documento, bien se puede clasificar como un documento precientífico. Sí, precientífico. Ahora, ¿qué es un documento precientífico? Bueno, por definición, un documento precientífico es un documento que contiene conocimiento que se formuló antes de la existencia del conocimiento científico. ¿Sí? Es decir, en épocas anteriores, los métodos de investigación precientíficos se basaban en la introspección y en la especulación, y se sigue usando. ¿Sí? Entonces, Génesis
es un libro que presenta la verdad desde esa perspectiva, desde una perspectiva terrenal, ¿sí? En cuanto a la persona humana pueda observar el planeta. Es decir, quien lo escribió estaba describiendo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que veía, lo que experimentaba desde su postura terrenal. Y todo lo que se estaba escribiendo era verdad, es verdad, ¿sí? Y desde una perspectiva también que se le llama fenomenológica, es decir, con sus 5 sentidos. Se utilizó la vista, ¿verdad? El olfato, ¿sí? El gusto, el oído, etcétera, 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 ¿sí? Tiene que ver con las cosas que aparecen a la luz desde una perspectiva humana, desde algo que se puede observar. Entonces, Génesis nos ofrece verdades sobre esto. Dios como creador soberano, ¿sí? ¿Qué es lo que Génesis nos ofrece? Bueno, la narrativa de Génesis nos ofrece quién es la fuente de todo lo que existe, ¿sí? ¿Qué nos ofrece Génesis? Bueno, nos ofrece verdades sobre el orden y el propósito de la creación, como la separación de la luz y la oscuridad, ¿verdad? La creación de los seres vivos, la distinción de la humanidad como imagen de Dios, el género, orden, ¿sí? ¿Qué nos ofrece? ¿O qué verdad nos ofrece Génesis? Bueno, el origen del pecado. ¿Cómo es que este afecta a la humanidad? ¿Cómo afectó desde el principio? ¿Sí? Y cómo afectó aún la creación eterna. ¿Sí? Y las necesidades de redención. También en Génesis encontramos esta gran verdad. La necesidad de ser salvados a través de un Salvador prometido, ¿sí? Y esto lo encontramos en el capítulo 3 y se le conoce como el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Entonces, estas son verdades fundamentales para entender la narrativa bíblica y el carácter de Dios, que de eso sí habla Génesis, ¿sí? Entonces, Génesis refleja el conocimiento verdadero, pero no un conocimiento exhaustivo, ¿sí? La idea de que Génesis no refleja un conocimiento exhaustivo implica que no tiene como objetivo explicar todos los detalles científicos o técnicos de la creación o los mecanismos detrás de los elementos. No es el propósito de Génesis, ¿sí? Génesis no pretende ser un tratado científico sobre el origen del universo, no, sino ofrece una visión teológica desde los comienzos, desde el origen, ¿sí? Por ejemplo, nos explican, ¿verdad?, estos mecanismos científicos como los procesos químicos, como los procesos físicos o biológicos involucrados en la formulación del mundo. No viene. Ahora no significa que no existan, ¿verdad? No porque Génesis no lo explique así, no significa que no existan. Porque de repente ahí es donde entramos en esa controversia, ¿no? O sea, no es la intención. No era la intención de quien escribió Génesis. Y no es la intención de Dios tampoco cuando nos presenta, cuando pone delante de nosotros este conocimiento, este libro, ¿sí? La escritura. Entonces, tampoco no se da una cronología detallada de cada etapa de la creación. ¿No? No es la intención. De hecho, cuando nosotros vemos la narrativa, nosotros nos vamos a dar cuenta que no está necesariamente cronológicamente acomodada. ¿Sí? Y no, pero a ver qué pasó, aquí hay 2 creaciones, no, tranquilo, o sea, por eso, pero vamos a ir viéndolo poco a poquito, ¿sí? Entonces, no nos asustemos. Todo lo que dice la Biblia es verdad y estamos convencidos de eso, ¿sí? Entonces, no abarca los detalles sobre el cómo y el cuándo de los eventos cosmológicos o biológicos, porque no tiene ese propósito, no tiene la intención, ¿sí? Es como si yo agarro un libro de cocina y digo, pero ¿por qué este libro no me habla de música, verdad? ¿Y en dónde encuentro el do mayor? Es que ese libro no habla de música. Entonces no sirve. Puras mentiras, dice aquí. No, habla de comida. ¿Sí nos damos cuenta? Parece absurdo, pero así es. Es un libro teológico. Y todo lo que dice es verdad. ¿Sí? Entonces, el propósito de Génesis es dar a conocer de nuevo verdades fundamentales sobre quién creó el mundo. ¿Quién lo creó?
¿sí? ¿Por qué fue creado el mundo? Bueno, ¿y cuál era el papel, verdad, del ser humano en el caso de su creación, verdad, en este mundo? Ahora, hay algo bien importante y bien interesante, sobre todo en el capítulo 1, del verso 1 al 3, que son estos 3 textos en donde muchos se hacen pelotas y hay un montón de interpretaciones respecto a esto. Pero es que sin la narrativa del capítulo 1, ¿sí? de los primeros 3 capítulos, perdón, sin esta narrativa, toda la Biblia sería incomprensible. Y esto es lo interesante. Sin la narrativa de estos 3 primeros capítulos de Génesis, toda la Biblia sería incomprensible. ¿Por qué? Bueno, porque estos textos, o en estos capítulos, se encuentran 3 acontecimientos, que son fundamentos de la teología en general, ¿verdad? Es decir, sin la narrativa de la creación, se pierde la comprensión de Dios como creador. Se pierde la imagen de Dios en el ser humano y el propósito original de la humanidad. Y eso lo encontramos en el primer capítulo. Sí. También, sin esta narrativa, bueno, por ejemplo, sin la narrativa de la caída, que lo encontramos dentro de estos 3 capítulos, bueno, no entenderíamos el origen del pecado. No entenderíamos el origen del sufrimiento y la muerte. Perderíamos el sentido de la necesidad de redención y el sacrificio expiatorio de Cristo. Es necesario, esto está dentro de estos 3 capítulos. Y por último, pues no tendríamos esa promesa de redención que la encontramos dentro de estos 3 primeros capítulos. ¿Sí? La Biblia perdería su narrativa coherente de redención y no comprenderíamos por qué Dios hace pactos con su pueblo, ni por qué Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Sí. Esto lo encontramos dentro de estos 3 primeros capítulos del Génesis. Entonces, Génesis, del 1, Génesis 1, 2 y 3, es el fundamento de toda la narrativa bíblica. Hay algo que se llama regla de primer mención. ¿Sí? En muchas de las doctrinas, la mayoría, todas, están fundamentadas y sustentadas en esta regla, primer mención. Y todas estas reglas las encontramos en Génesis. ¿Sí? Entonces, este es el fundamento de toda la narrativa bíblica y de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ignorar estos 3 capítulos haría incomprensible no solo el propósito de la Biblia, sino también el Evangelio. No tendría sentido el Evangelio, porque el Evangelio precisamente nace de ahí, ¿sí? Entonces esos capítulos nos revelan el carácter de Dios como creador, como redentor, la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y la necesidad de un Salvador. Sin ellos, la salvación en Cristo no tendría sentido ni propósito. Por tanto, la narrativa bíblica, ¿sí? Bueno, nos lleva precisamente a esta observancia, ¿no? Hay un sustento de ello. Ahora, aun cuando de alguna manera, ¿no?, nosotros nos acercamos al texto y rápidamente esta narrativa nos va a llevar al problema del pecado, que está en Génesis 3, ¿sí?, y nos va a llevar hacia el plan de redención que Dios establece, desde el principio rápidamente nos va a llevar hacia el plan que Dios tiene para la humanidad. Es decir, es bien interesante porque aun cuando ciertamente es algo muy relevante la caída del hombre, ¿usted cree que es relevante? Por supuesto que sí, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la narrativa bíblica, nos vamos a dar cuenta que automáticamente el Señor está más preocupado por hablarnos acerca de su relación con nosotros que precisamente de aquel acontecimiento tan trascendente y relevante. Sí, y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Entonces, la creación y el inicio de la humanidad en Génesis es solo el comienzo del plan eterno de Dios. Sí. La narrativa rápidamente se mueve, repito, de la caída del hombre en el pecado y hacia las promesas de redención. Y esta redención se enfoca luego en Israel, un pueblo elegido por Dios a través del cual vendrá la salvación para todo el mundo.
Ahora, aunque la creación es un aspecto importante en el relato, su propósito está contextualizado precisamente en el llamado de Israel y su futura venida del Mesías, que traería redención a toda la humanidad caída, según el Génesis. Sí. De nuevo, esta manifestación lo vemos según la narrativa, ¿verdad? Y es precisamente manifiesta la relación de Dios con toda la humanidad. Ahora, ¿alguna vez usted ha escuchado acerca de las comparativas del Génesis contra otras culturas, versus otras culturas, como la cultura egipcia, la mesopotámica, la babilónica? ¿Sí? Bueno, no me voy a ir por ahí y no voy a entrar a detalle, pero es importante esto, ¿no? El pastor Lenin decía, lo más relevante de esto no es las similitudes, sino las diferencias. Sí. Ahí es donde realmente recae la importancia y la relevancia, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, Génesis, ¿sí?, se distingue por tener una teología monoteísta a diferencia de todas las demás culturas. ¿Sí? Es decir, a diferencia del politeísmo y las representaciones más caóticas que nosotros vemos en las diferentes culturas, Génesis, ¿sí?, enfatiza en un solo Dios, en un solo creador, ¿sí?, aquel que está por encima de todo. Los científicos o la ciencia moderna, que la realidad es que es muy deshonesta, ¿no?, a comparación de los inicios o los grandes científicos que llegan a la conclusión, ellos todos llegaban a la conclusión de necesariamente existe un Dios, ¿no? Pero algunos científicos modernos llegan a la conclusión de que si existiera un Dios, necesariamente tendría que ser el Dios que se encuentra en las Escrituras. Porque no hay ninguna otra cultura que hable de este Dios necesario como primera causa, es decir, que está por encima de tiempo y espacio. Todas las demás culturas, cuando hablaban de sus dioses, normalmente daban un comienzo en ciertos eventos caóticos, en luchas, ¿sí?, en ciertos acontecimientos que no daban un origen como tal, sino un desarrollo, en donde estas deidades se sobreponían en ciertas circunstancias. Pero el asunto es que no se resuelve el origen. Génesis sí lo resuelve. Sí. Entonces, en Génesis, Dios crea el mundo con orden y propósito y sin conflicto. No hay rivalidad entre divinidades. El único Dios simplemente habla y el universo es creado. Así de poderoso es. Sí. No hay luchas, ¿sí?, no hay caos, ¿sí?, Dios habla y las cosas se hacen, ¿sí? La Escritura dice que Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, el monoteísmo es una de las principales diferencias del Génesis, es su enfoque, por cuanto es un enfoque monoteísta, habla precisamente de esto, ¿no? De un Dios que necesariamente tiene que ser la causa primera de todo. Es decir, vamos a imaginarnos, ¿no?, esto. Todo empezó desde una explosión, ¿sí? Y bueno, científicamente está y te puedo dar datos y bueno, ¿quién generó eso? Porque el asunto es que según la ciencia, la materia no se crea ni se destruye, ¿solo qué? ¿Y quién creó la materia? ¿Quién estuvo detrás de eso? ¿Me explico? Ahora, en algún momento hablamos acerca de la eternidad, no me voy a ir por ahí, pero el asunto es, necesariamente tuvo que ser alguien, de nuevo, que está por encima de lo creado, está por encima de tiempo, está por encima del espacio, y para que sea eterno, necesariamente tiene que ser todopoderoso. Y para que sea todopoderoso, necesariamente tiene que tener todo el conocimiento, omnisciente. Y para que sea omnisciente, necesariamente tiene que estar en todos lados, tiene que ser omnisciente. Y para que sea omnisciente, necesariamente tiene que ser autosuficiente. Y si nos vamos por ahí, necesariamente
vamos a terminar hablando del Dios de la Biblia. Qué sorprendente es eso, ¿no? Bueno, en Génesis Dios está profundamente interesado en la relación con la humanidad. ¿Y qué tiene que ver con todas estas cualidades o atributos de parte del Señor? ¿No? Que hay cualidades y atributos que son comunicables e incomunicables, pero esos atributos incomunicables de Dios, ¿qué tiene que ver con la relación con la humanidad? Tiene que ver todo. ¿No? Todo. Porque necesariamente tiene que tener todas estas características, una para que sea Dios, y otra, ¿sí?, que dentro de esas características, del cual emanan muchas otras, es que Dios es amor. Y por naturaleza, Dios ama a su creación. ¿Sí? Y aquí es donde nos vamos a ir metiendo al tema central, que es un Dios personal. Dios ama lo que hace y Dios interviene en lo que hizo. ¿Sí? Dios está profundamente interesado en la relación con la humanidad. Por eso es que nosotros vamos a encontrar alianzas de parte de Dios con la humanidad. Vamos a ver a Dios buscando redención para el hombre, incluso después de la caída. ¿Sí? Ahora, Dios nos busca y sigue buscando al hombre para su redención. Dios te sigue buscando. Dios me buscó. Dios te buscó para salvarte. Y eso es bien interesante. Un Dios que está por encima de todo, un Dios que no tiene necesidad de nada, buscándonos de manera personal para redimirnos, para salvarnos. Él no es indiferente a nuestra situación. No lo es, nunca lo fue y nunca lo será. No. Miren un dato interesante. En muchas culturas antiguas, los sabios y los grandes maestros eran escogidos por sus discípulos, por aquellos discípulos que aspiraban a aprender de ellos. ¿Sí? Bueno, ellos buscaban, ¿verdad?, con diligencia a aquellos maestros que tenían una muy buena reputación, ¿sí?, que eran sabios. Ahora, era un privilegio poder estar bajo el discipulado, ¿sí?, de estos hombres. Por tanto, necesitabas tener ciertas cualidades, ciertas virtudes. ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo ahí en la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo y Gamaliel. En ese entonces, nosotros podemos concluir no solo por lo que Pablo dice de sí mismo, sino por el hecho de que era un alumno de Gamaliel. Dice la Escritura que creció bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era un reconocido maestro. Sí. Bueno, el asunto es que necesariamente el apóstol Pablo tuvo que ser un joven muy ilustre. Sí. De nuevo, Pablo escogió a Gamaliel. Y los maestros, en este caso, debido a su prestigio, bueno, veían el contexto, ¿verdad?, del muchacho, y en base a ciertos méritos, pues aceptaban a algunos alumnos. Bueno, sin embargo, Jesús rompe con ese modelo tradicional. Sí. No fueron los discípulos quienes buscaron a Jesús, ¿verdad que no? Sino fue Jesús quien los buscó a ellos. En los evangelios nosotros vemos cómo Jesús se acercó a personas comunes, sí, muchas veces sin un gran prestigio o preparación académico. Ahora, no eran ignorantes, pero no eran ilustres tampoco, ¿verdad? Sí. No eran teólogos destacados o figuras religiosas importantes. Eran pescadores, eran recolectores de impuestos, personas con ocupaciones cotidianas. Y Dios sigue buscando a herreros, carpinteros, ¿sí?, maestros de obra, vendedores. ¿Sí? Dios sigue buscándonos. Jesús los eligió no por sus méritos, no por sus logros, sino porque quiso revelarse a través de ellos y mostrar la gracia de Dios derramada sobre todos, independientemente de su estatus, independientemente de quiénes eran, así con nosotros, ¿verdad? Bueno, este acto, ¿verdad?, de Dios buscando al hombre, tiene raíces en Génesis. ¿Sí lo vemos? ¿Se acuerdan cuando el hombre peca? Y dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? ¿Fueron y corrieron a Dios a pedirle perdón?
¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué pasó? Dios los buscó. ¿Se dan cuenta? El hombre sigue actuando igual. El hombre, precisamente por su pecado, sigue escondiéndose de Dios. Pero Dios lo sigue buscando. No importa qué tan lejos te vayas, Dios siempre te va a encontrar. Y te busca y te llama para amarte. Sí. Dios es quien te ha buscado. Y es por eso que estás en este lugar. Reconozcamos que no fuimos nosotros. No somos tan ilustres. No somos tan sabios. No somos tan buenos. No. Estamos aquí por Él. Es Dios quien te buscó desde el principio. Dile al que está a tu lado, Dios te buscó. Y estás aquí porque Dios quiso. ¿Sí? Es Dios quien te llamó. ¿Sabes para qué? Para amarte y para bendecirte. Para eso. Es Dios quien te llamó. ¿Sí? Qué hermoso es Dios, ¿va? Entonces, en las historias paganas, bueno, los dioses suelen ser indiferentes o caprichosos. Y la humanidad a menudo es vista como servidora de los dioses o como víctima de sus decisiones arbitrarias, ¿no? De hecho, ves cómo juegan con la humanidad y las castigan y no es así el Dios de la Biblia. Él no es así. No así. No así con el Dios verdadero. Todas esas cosas son mentiras del diablo, ¿no? Dijeran los hermanos de República Dominicana. Mentiras del diablo. El Génesis, mis amados, relata que después de que Dios creó todo, dijo, esto es bueno en gran manera. Es bueno. Se agradó, mis amados, con su creación. Le gustó lo que creó. ¿Por qué? Porque todo lo que emana de Él es, todo lo que viene de Dios es, porque Dios es siempre, siempre, todo el tiempo. A veces no lo vemos, estamos pasando por situaciones difíciles, por cuestiones complicadas, ya sea de salud, familiar, circunstancias, pero Dios sigue siendo bueno. Sí. Precisamente una de las cualidades de Dios para que sea el Creador y el Todopoderoso es que Él es inmutable. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. ¿Sí? Y a mí me gusta pensar en Dios cuando yo estoy afligido y de repente estoy preocupado. Me gusta y yo mismo me digo, Ángel, Dios no se está comiendo las uñas como tú. Dios está tranquilo. Porque Él ya sabe que todo va a estar bien. ¿Verdad? Él ya conoce nuestro final desde el principio, por cuanto es eterno. Sí. Entonces Él, miren, nosotros podemos estar así, ¿verdad? Pero Dios no está así. No es como que, ay Ángel, ¿cómo le vamos a hacer? Dios no está así. No, Él está tranquilo. ¿Puedo platicarles algo, una historia? Sí, no me va a tomar mucho tiempo. Muchos ya la conocen, pero esa fue una lección y ha sido una lección para mi vida. Y para mi fe, en mi relación con el Señor, cuando yo le iba a pedir matrimonio a mi esposa, hace casi 13 años, 14, vamos para 14 años. ¡Qué aguante de la hermana! Bueno, yo había planeado junto con un amigo que es buzo, pues ir a bucear y entregarle el anillo buceando, ¿no? Y invitamos a mi cuñada. El caso es que nos fuimos, ¿sí? Necesito poner un contexto primero. Cuando nos íbamos en la camioneta de mi cuñada, una trooper, y cuando íbamos de camino, mi cuñada decía, esta trooper me encanta, esta trooper es lo mejor que he tenido en mi vida, la voy a preservar por siempre y para siempre, aun cuando compre otros carros, yo siempre voy a tener esta trooper, ¿sí? Es importante esto para para el desarrollo de la historia. Entonces, desde que nos fuimos, curiosamente, mi esposa no me va a dejar mentir, éramos 4, a uno se le olvidó
perdió el teléfono, a otros 2 se le descargó la pila y había uno como con un tanto por ciento y sin saldo. Y luego íbamos por allá y toda mi cuñada dice, así comienzan las historias de terror, ¿no? Bueno, para ese entonces todo iba todo bien. Yo era el muchacho más feliz del mundo, iba súper emocionado porque le iba a pedir matrimonio a mi futura esposa, ¿se imaginan? Llevábamos los equipos de buceo y bueno, llegamos nosotros para Punta Arena, era hacia donde íbamos a ir. Y quienes conocen allá saben que hay 2 entradas, está la parte donde está el faro y está la parte del hotel. Bueno, yo me equivoqué y me metí por la entrada y salí por el faro. Dije, no, pero está más padre por el hotel, por los arrecifes que hay. Y yo ya traía algo en la cabeza de cómo es que quería hacer las cosas. Entonces les dije, bueno, me tengo que regresar. Pero se me ocurre decirle a mi cuñada, cuñada, ¿y qué tal la doble de esta camioneta? Y mi cuñada me dijo, buenísima. Y dije, va. Pues agarro, meto la doble, me bajo y más o menos son como unos 6 kilómetros de entre el faro y, bueno, casi llegando a la mitad, nos atascamos. Eran como las 8:30 de la mañana, llegando allá. Bueno, nos tardamos como 1 hora y la sacamos la camioneta entre mi amigo y yo. Para eso yo ya estaba preocupado, ¿no? Yo ya empezaba a orar en lenguas en ese entonces, ¿no? Entonces cuando salimos, le dije a mi amigo, se me ocurrió, mira, por acá está un poquito más duro, un poco más cerca del agua, ¿no? Nos subimos, avanzamos yo creo unos 500 metros a lo mucho y nos embancamos, pero hasta el fondo, hermanos. Y bueno, miren, me dan ganas de llorar. Cuando veo la camioneta ahí, ¿no? En mi cabeza, ¿qué crees que es lo que estaba pasando? ¿Qué palabras me venían? Ya no me estaba preocupando por el anillo, no, ¿qué creen que me pasaba por la cabeza? No, mi cuñada diciendo, esta camioneta la amo. Y no puede ser. Entonces, más o menos como la mitad, nosotros vimos un carro atrás, le dije a mi amigo, tú ve a pedir ayuda para ese lado y yo me voy a adelantar al hotel, porque pues ahí hay pescadores temprano y a ver si me pueden ayudar, ¿no? El caso es que llego, me meto a una casa, me corren de la casa. El amigo que sale vio el carro, estaba cerca y dijo, no, amigo, dice, ese carro ya no sale. De verdad, hermanos, se metió y me tiré al suelo y al borde del llanto fue, Señor, ¿qué pasa, no? Se supone que este día tenía que ser inolvidable. De verdad, yo tenía como 3 nudos aquí, no era uno, eran como 3. Y Señor, ¿me estarás diciendo algo, Señor? Pero perseveré. Y llegué y había un pescador ahí. Me dijo, no, los muchachos ya salieron muy temprano, van a llegar más al rato. Ya le estoy hablando como a las 10 de la mañana, casi 11 de la mañana. Dice, van a llegar ahorita a mediodía. Pero pregunta ahí, hay un cuate adentro que de repente ayuda a sacar carros. Y bueno, ahí medio, pues yo llegué y pregunté. Y bueno, fulanito, fíjate que hay aquí un carro que voy para allá. Entonces dije, a ver, ¿de dónde va a salir este Rambo, no? Veo, y de verdad, viene un cuate caminando, no se me va a olvidar, con un short amarillo, una camisa de resaca y una cadena aquí, caminando lentamente, y de fondo un coro celestial, ¿no? Y yo lo miraba como caminaba lentamente y luego hacía calor y así entre el vaporcito. Entonces yo dije, bueno, aquí está, ¿verdad? El héroe, pero ¿dónde está la nave? ¿No? Y yo volteaba a ver dónde estaba esa trocona, ¿no? Esa camioneta que iba a sacar la Trooper. Porque para esto, mis hermanos, de verdad, me estoy ahorrando un montón de historia, pero el agua ya estaba casi pegando a la puerta del carro. Sí. Entonces, sale este cuate y me dice, ¿dónde está la camioneta allá? Ah, no te preocupes, me dice, diario saco como 6 carros, me dijo.
No, eso no es nada, me dijo. Dije, ¿dónde está? Y entonces volteo, me dice, y yo en ese, era un pickupcito, un Toyotita, picado. Y yo dije, caray, ahora sí que con llantas lisas, ¿no? Y dije, no, bueno, pero ha de estar buenísimo, ¿no? Súbete, me dijo el amigo. Me subí, prendió el carro y ahí, para esto ya estaban llegando los pescadores. ¿Sí? Y algunos me dijeron, no te subas, ahorita lo sacamos, morro, tranquilo, y no sé qué. Pero yo miraba que ya dije, se va a llevar el agua el carro, ¿no? Tengo que sacarlo de allá. Y ya el amigo me dijo, súbete. Hermanos, de verdad, mira, mi esposa es testigo de eso. El carro antes de llegar a la Trooper, quizá como unos 100 metros, empieza clac, 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 clac. Se descompuso su carro. El amigo me voltea a ver con una amargura y me dice, qué exhalado estás, compa, me dijo. Yo estaba petrificado en el asiento así, no quería voltear para ningún lado. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer? Me dijo. Me estaba embroncando su carro. ¿Cómo le vas a hacer? Me dijo, ¿por qué? Y quería aprender el carro. No. Y yo... Imagínense, hermano. Fue horrible. Yo así como, Señor, ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Para esto, mi amigo a la 1 de la tarde tenía un compromiso y tenía que estar en La Paz. Y eran como las 12:30. Y yo volteaba a ver a mi camarada y me decía, tranquilo, ¿no? No. De repente volteo y vienen un bandón de pescadores. Volteo a ver a mi esposa y mi cuñada en una lancha paseándose. ¿Verdad? Miren, en la punta de la lancha, así ella a gusto. Y yo afligidísimo. De verdad, yo estaba pensando en empeñar el anillo para venir por una grúa o algo que le pudiera, porque es que las grúas no entraban, tenías que contratar alguna retro, alguna máquina pesada para poder sacarla. Y de alguna manera me tranquilizaba, ¿no? Entonces llegaron todos los pescadores. Voy a hacer un poquito más corta la historia, ya me alargué. Pero, yo no sé, unos 10 pescadores, 8 pescadores. Y entre todos sacamos la camioneta, salimos de ahí, de hecho me dijeron, sácala, le dije, no, llévatela tú, yo voy corriendo de aquella para que se me quite, dije yo, ¿no? Y llegamos allá al lugar, le dije a mi amigo, en aquel entonces mi novia, ¿no? Mi cuñada, pues vámonos, ¿no? Y dice mi amigo, no, pues a lo que venimos. No te preocupes, yo ya perdí mi compromiso, yo ya no voy a llegar. No, a lo que venimos, ¿no? Dije, pues bueno, pues nos equipamos, nos metimos, todo salió muy bien. El anillo iba dentro de una caja, un sobrecito, un cofrecito cubierto de concha de abulón. Y adentro venía una tarjeta que decía, ¿te quieres casar conmigo para siempre? Yo le dije a mi amigo dónde esconderlo. Yo le di a él el cofre y el anillo. Entonces ya yo le dije dónde, y en una vuelta como que, ¿qué es eso, no? Lo desenterramos, lo abrí, estaba el anillo, ¿no? Ella se empezó a reír, se le empezó a meter agua al visor y dije, no puede ser. Como a 6 metros, no estamos tan profundo, como unos 6, 7 metros, y dije, aquí se me mueve viudo, todavía ni me caso, ¿no? Gracias a Dios no fue así. Me dijo que sí. Más le valía, la dejaba ahí abajo, ¿no? Gracias a Dios me dijo que sí. Cuando yo salí, de verdad, ¿saben qué pensé? Después de que todo salió bien, dije, Señor, ¿y tú nunca te preocupaste? Tú sabías que todo iba a salir bien. Para mí fue un proceso tan difícil, fue un proceso tan duro. Lloré, me desesperé y creía que nunca iba a acabar. Fue eterna esa mañana. Y Dios nunca estuvo con sus manos así, viendo cómo Él iba a hacer. Él ya sabía todo. Mi primera lección. Y hasta ahora sigue siendo. Porque en medio
de verdad, en medio de situaciones complejas, yo me acuerdo de ese ángel afligido, desesperado, tirado en medio de la nada, en la arena, clamando, ¿sí? Pero Dios diciendo, tranquilo hijo, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bueno, es un Dios personal. Miren, y aun cuando Dios es un Dios completamente autosuficiente, es decir, Él no depende de nada ni de nadie para existir, ¿sí? Bueno, Él se interesa por los suyos. No necesita de nosotros, no necesita del mundo que creó para ser feliz, no necesita, ¿sí? Pero lo sorprendente es que aún así, cuando nosotros le adoramos, cuando le reconocemos, cuando reconocemos su grandeza, cuando nos relacionamos con Él, dice la Escritura, que eso le da gozo. ¡Qué tremendo! ¿No? Aunque no nos necesita, se alegra cuando vivimos para Él. ¿Sí? Entonces, esto nos muestra dos cosas importantes. Por un lado, que Dios tiene la libertad total de todos, es decir, Él no depende de nadie ni de nadie. Y por otro lado, que a pesar de esa independencia, nosotros tenemos un papel valioso, que podemos reflejar su gloria y hacer que su corazón se llene de alegría. ¿Sí? El Salmo 104:31 dice, sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras, en lo que Él ha hecho, y usted es parte de sus obras, al igual que yo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy entrando a la conclusión, igual si pueden pasarlos en la alabanza. El libro de Génesis no solo refleja algunas similitudes con algunas mitologías que quizás más adelante vayamos a ver para comparar, sí, algunas mitologías paganas en cuanto a términos de relato, sino que ofrece una perspectiva profundamente distinta, como lo mencioné, basada en el monoteísmo y en un Dios, solo Dios, que es justo, ¿sí? Que es misericordioso y que es activo en la vida humana, en la historia de la humanidad. Sí, Él está presente. En Génesis encontramos la gran verdad de que Dios es un Dios personal e intencional. ¿Sí? Es decir, nada es por casualidad. Nada es por casualidad. No es como que un día Dios estaba aburrido y dijo, a ver si hago así. Y empezó todo a crearse y dijo, esto está padre, mira, es bueno, pues sí me gusta, a ver, voy a separar la luz de las tinieblas, mira qué padre esto. No, Él fue totalmente intencional, con un propósito creó todo. Él te creó pensándote, siendo totalmente intencional, ¿sabes? Y miren, y esto es relevante, por supuesto que es relevante. Cuando yo platico con mis hijos y yo hablo con ellos de cómo fueron deseados, de cómo los planeamos, de cómo en nuestro corazón había el deseo de que fuera un niño, que fuera una niña, yo veo cómo en ellos se dibuja una sonrisa, porque fueron intencionales. Bueno, nosotros, sí, en ese sentido, Dios fue intencional y nos creó con un propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Porque así es el Señor, sí. Entonces en Génesis encontramos la gran verdad de que Dios es un Dios personal e intencional, y a lo largo del libro de Génesis se revela de nuevo un Dios personal que no solo crea el universo, sino que busca y se relaciona íntimamente con los seres humanos. Este Dios no es una fuerza impersonal que deja que el mundo funcione por sí mismo, sino que entra en la historia humana, se comunica, hace pactos, se preocupa por la redención y la restauración de su creación. Esto lo vamos a ver en Génesis. Sí. En el Dios de Génesis encontramos a un ser que no solo es todopoderoso, sino profundamente amoroso y comprometido con cada persona. Sí. Este Dios personal es quien sigue buscando al hombre hoy, llamándonos a una relación de amor, de fe y de confianza. Dios te sigue buscando. Dios me sigue buscando. Él es el más interesado en nuestra relación. Sí. Dios te sigue buscando. Dile al que está a un lado, Dios sigue buscándote.
Vamos a orar. ¿Oramos? ¿Sí? Bueno, esta fue la introducción general, ¿sí?, del libro, de lo que vamos a encontrarnos, de lo que vamos a ver. Y bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por mostrarte a nosotros quién eres. Porque te revelas como el creador y sustentador de todo, pero también como un Dios que se interesa, Señor, por su creación, que la ama, la sustenta, la dirige, la redime. Eres tú, Señor, quien nos llamó para amarnos. Eres tú, Señor, quien nos llamó para darnos propósito. Y aun cuando el hombre te dio la espalda y se escondió de ti, y que lo siga haciendo a causa del pecado, Señor, tú propiciaste, aún insististe, y lo veremos, Señor, a lo largo de la historia, para poder salvarnos. Por cuanto eres fiel a ti mismo, Señor, y por quien eres tú, y porque tus promesas son sí para siempre, porque no te desdices, porque no cambias, porque eres el único Dios verdadero. Por eso, Señor, es que hoy podemos relacionarnos contigo. Por eso es que hoy podemos hacerte culto y podemos exaltarte y podemos alabarte, y aún nuestras vidas son transformadas, y es por tus obras, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque te muestras, Señor, y porque nos llevas a un mayor conocimiento de ti, porque deseas que nos relacionemos contigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.